¿Por qué decimos que existe un problema con el agua? Para contestarnos esta pregunta vamos a dividirla en 4 partes, para mejorar el abordaje y la comprensión, como si fueran las patas de una mesa que queremos que se mantenga estable. Esto es, veamos primero cuánta agua hay en el planeta, evaluando así la disponibilidad real a nivel global, regional y local. Luego veamos el consumo de agua para los distintos usos y con esto veamos cuánto sacamos o necesitamos. Luego veamos cómo le devolvemos al ambiente el sobrante de agua. Y a esta pata la llamaremos contaminación. Y para terminar de entender el problema, veamos qué es la capacidad de depuración de los sistemas naturales, lo que sería ver qué capacidad tendrá el ambiente para absorber y depurar lo que le devolvimos contaminado. Considero que haciendo esta división daremos una respuesta más clara a la pregunta que queremos responder. Empecemos entonces por la primera pata, viendo cuánta agua hay en el planeta. El agua, al igual que otras sustancias y elementos primarios de la naturaleza, forman parte de un ciclo natural. El mundo es como es en cada ecosistema como resultado de una íntima y delicada relación con el agua, durante millones de años. La vida en el planeta, desde su forma unicelular más primaria, nació en el agua, y la evolución de todas las especies fue, es y será marcada sustancialmente por su relación con el agua. Y cualquier cambio en la cantidad o calidad del agua en el entorno implica inexorablemente para todas las especies realizar modificaciones adaptativas a las nuevas condiciones. Como sabemos, el agua se mueve durante su ciclo pasando de estado entre sólido, líquido y vapor. Cada transformación con sus caudales, temperatura y presión características. Podemos considerar que el planeta es un sistema cerrado, desde donde no sale ni entra agua desde el espacio. Por otro lado, no se está generando agua desde sus átomos componentes. Entonces vamos a coincidir en considerar constante la cantidad de agua que hay en el planeta. Podemos sumarla toda y saber cuánta agua hay en total en todo el planeta, contando todos sus estados y todas sus ubicaciones. Pero como se está moviendo, como dijimos, vamos a considerar valores promedios anuales. Pero antes de ver cuánto dan estos valores, imaginemos una caja de 1 kilómetro de lado, o sea que tendrá un volumen de 1 kilómetro cúbico. Sumando el agua de todos los océanos, mares, lagos, ríos y humedales, todos los glaciares y hielos polares, todos los acuíferos subterráneos, y también la humedad en la atmósfera, la humedad en el suelo, el contenido de agua en todos los animales y vegetales, sumando todo, nos da 1.386 millones de kilómetros cúbicos. O sea, 1.386 millones de cajas de 1 kilómetro de lado como la que hablamos. En principio podemos decir que parece ser mucha agua, pero analicémosla en términos de ver con cuánta de toda esta agua podemos contar efectivamente los humanos que vivimos en este planeta. Y entonces, lamentablemente, tenemos que separar el agua salada, ya que en la práctica no nos es útil. De hecho, si tenemos la desgracia de naufragar en el mar sin víveres, vamos a morir de sed antes que de hambre. Entonces descartemos el agua salada, que son 1.351 millones de kilómetros cúbicos. Esto representa el 97,5%, con lo que nos está quedando un 2,5% del agua total, que es dulce. Y siendo la que nos sirve, es la que tenemos que atender. Pero además, resulta que un gran porcentaje de esta agua dulce está congelada en los polos o glaciares permanentes, y mucha se encuentra en acuíferos subterráneos que en la práctica son inaccesibles, por los que tenemos que agregar un nuevo concepto que es la disponibilidad. Ya que no me imagino, por ejemplo, satisfacer mis necesidades de agua con un gran cubo de hielo traído desde la Antártida que voy derritiendo a necesidad. Contabilizando toda el agua dulce no disponible, resulta ser un 99,4% del total de esta agua dulce. Ahora sí, lo que nos queda es agua dulce que tenemos disponible. Y esto es solamente 200.000 kilómetros cúbicos, lo que significa un 0,6% del total de agua dulce que está realmente al alcance para nuestro consumo. Y esto representa nada más que el 0,014% del total de agua que hay en el planeta. Hagamos un ejercicio mental para fijar bien esta importante cantidad.
Hagamos el cálculo de lo que mediría de lado un cubo que contenga toda el agua del planeta. Estos 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Y también calculemos cuánto mediría un cubo que contenga toda el agua dulce disponible. O sea, estos 200.000 kilómetros cúbicos, para poder entender e internalizar estos valores. El cubo que contendría toda el agua del planeta mide 1.115 kilómetros de lado. Y podríamos pensar que apoyándolo con un vértice en Buenos Aires, llegaría aproximadamente hasta Mendoza al oeste y a Formosa al norte. Y el cubo con toda el agua dulce disponible solo mediría 58 kilómetros de lado, aproximadamente como de Buenos Aires a La Plata y a Pilar. Lo dejamos con la reflexión. La propuesta es que hagan el ejercicio de revisar estos números que están disponibles en Internet. Con esto vimos la cantidad de agua que hay en el planeta, lo que hay. Veamos ahora cuánto sacamos y para qué. Veamos el consumo. En todo el mundo, en total, se extraen para todo consumo alrededor de 4.000 kilómetros cúbicos de agua dulce, y la tendencia es en aumento. Esto representa el 2% del total disponible. De toda esta cantidad, aproximadamente un 20% se extrae de acuíferos subterráneos. Esto es aproximadamente 700 kilómetros cúbicos. Si la extracción de agua de un acuífero excede su régimen de recarga, el contenido de agua del mismo ya no constituye un recurso renovable. Sin embargo, sabemos muy poco en general del régimen de recarga de los acuíferos que dependemos. ¿Y en qué consumimos el agua? En promedio, en el mundo, el 70% se consume para el riego agrícola, cerca del 10% para uso urbano y un 20% para consumo industrial. La mayoría de nosotros andamos por la vida sin tener idea cuánta agua consumimos por día. ¿Sabe usted cuánta agua consume por día en total, ya sea en forma directa o indirecta, grupal o individual? Ciertamente sería un ejercicio muy interesante que les propongo que hagan en algún momento. Notemos que de los aproximadamente 400 litros que podemos consumir por día, solo 2 litros son para beber. Y el problema empeora porque somos cada vez más habitantes sobre la Tierra que consumimos estas cantidades que estamos hablando. Si observamos esta curva que nos muestra la evolución de la población humana en los últimos 25.000 años, podemos encontrar que el ritmo de crecimiento es cada vez mayor. La población mundial se quintuplicó en los últimos 300 años, con un ritmo de aumento exponencial. La ONU calcula que en el año 2050 habrá entre 7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo. Esta curva de crecimiento se asemeja naturalmente a las curvas típicas de crecimiento poblacional. Y haciendo una interpretación integral de la problemática ambiental, podemos concluir que estamos llegando al límite de carga del planeta, o sea, al límite enorme, pero no infinito, de proveernos de alimentos, aguas y otras condiciones básicas para la vida. La forma en que continúe la evolución de esta curva depende de la efectividad de las acciones que el hombre logre tomar. Por otro lado, los avances tecnológicos hicieron, afortunadamente, claro, que la expectativa de vida sea cada vez mayor. Y esto significa que vivimos muchos años más consumiendo recursos. Obviamente, como todos queremos vivir más tiempo, debemos buscar soluciones manteniendo este logro, por lo que vivir más tiempo implicará hacerlo con más responsabilidad por nuestros actos y sus consecuencias. Pero lejos de esto, nuestros hábitos de consumo de agua han ido aumentando. En esta gráfica podemos ver que el aumento del consumo de agua para todos los usos ha subido mucho, incluso mucho más que el ritmo de crecimiento demográfico. Esto es, el aumento de consumo debido a los malos hábitos es superior a la presión que ejerce el crecimiento de la población. Esto nos dice, contundentemente, que todos y cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestros hábitos de consumo personales, empezando por reconocerlos y continuando por adoptar una actitud de uso racional que considere al vecino.
El uso irracional de los recursos trae consecuencias que pueden ser gravísimas para el ambiente y, por ende, para el hombre, que depende vitalmente de él. Con esto vimos la cantidad de agua que hay en el planeta, lo que hay. Vimos el consumo, lo que sacamos. Veamos ahora cómo devolvemos lo que nos sobra, lo que representamos con la pata de la contaminación. Y empecemos por decir que un contaminante es cualquier agente que altere, directa o indirectamente, una o varias de las características físicas, químicas o biológicas naturales de un curso de agua. Un fenómeno muy importante es la bioamplificación, que es la característica de cada elemento de una cadena trófica de aumentar su concentración acumulada de ciertas sustancias de eslabón en eslabón, por consumir naturalmente múltiples ejemplares del eslabón anterior a lo largo de su vida, y que a su vez el propio metabolismo de cada individuo tiene menor capacidad de metabolizarlo o depurarlo que la velocidad con que lo incorporan el alimento. El ejemplo del DDT que se ilustra es un ejemplo emblemático de una molécula tóxica que la mayoría de las especies tienen una capacidad prácticamente nula de eliminación, por lo que su concentración se bioamplifica. Es habitual que los animales bioacumulemos los tóxicos en las grasas o las vísceras. Resumiendo los efectos negativos directos que trae la contaminación del agua, tenemos la propagación de enfermedades mencionada, la acción tóxica, carcinogénica, mutagénica, teratogénica de sustancias tóxicas en el agua, la incidencia sobre la producción de alimentos o sobre su cocción o lavado. Puede haber además una reducción de la posibilidad de su uso industrial o agropecuario, o la limitación de su uso recreativo. ¿Y cómo está la situación? Ciertamente es muy difícil cuantificar la carga de contaminación y el ritmo con el que se contamina. Esto es muy variable de región en región, así como entre distintas actividades. La mayor carga de contaminación en masa lo constituye las grandes ciudades y sus múltiples vertidos. Según un informe de la UNESCO del año 2003, la carga mundial de contaminación acumulada podría estimarse en 12.000 kilómetros cúbicos, mucho de lo cual termina en el mar. Más de la mitad de los principales ríos del planeta están gravemente agotados y contaminados, por lo que degradan y contaminan sus ecosistemas y amenazan la salud y el sustento de las personas que dependen de ellos. En esta gráfica podemos ver que en las regiones en desarrollo la concentración de materia orgánica disuelta en los ríos ha aumentado en esta última década. Al 2000, 1.100 millones de personas todavía no contaban con agua potable segura, y 2.400 millones carecían de acceso a un mejor saneamiento, principalmente en Asia y África. La falta de acceso al agua potable y saneamiento seguro causa cientos de millones de casos de enfermedades transmitidas por el agua, y más de 5 millones de muertes por año. Como es habitual, las poblaciones más pobres resultan ser las más afectadas. Un 50% de las poblaciones de los países en desarrollo está expuesta a fuentes de agua contaminadas. Hasta acá vimos la cantidad de agua en el planeta, lo que hay. Vimos el consumo, lo que sacamos. Luego vimos lo que le devolvemos, hablamos de la contaminación. Y ahora veamos brevemente qué es lo que puede hacer el sistema para hacerse cargo de lo que le devolvemos. Y esta sería la pata de la autodepuración. Además de los procesos físicos y químicos que existen en un río, como son los fenómenos de sedimentación y oxidación, tenemos el proceso de autodepuración biológica, en la que participan siempre numerosos seres vivos, empezando por las aves y los peces, hasta llegar a los microorganismos. Pero son fundamentalmente los más pequeños de la cadena, los hongos, levaduras y bacterias, los que degradan la materia orgánica. Al alimentarse de esta, degradan con gran rapidez, por lo general, las proteínas, los azúcares y el almidón, pero mucho más despacio y a menudo solo incompletamente las grasas, la celulosa y la lignina. Por eso, a medida que progresa la autodepuración, se va modificando también la población microbiana. Pero,
por ser aerobios, consumen el oxígeno disuelto del río, restando disponibilidad para toda la flora natural y para estos microorganismos trabajadores. Con relación a los tóxicos que recibe el río, habrá distintas respuestas en función de la cantidad y el tipo de tóxico, pudiendo resultar en su bioacumulación, en la inhibición de algún proceso biológico o directamente matando las especies sensibles de la cadena. Lógicamente, cada río tendrá distintas capacidades de recibir contaminantes y hacerse cargo del tratamiento. Si se está dentro de su límite de autodepuración, la carga es digerida y el curso se recupera. Y las características de las aguas son similares al tramo anterior al punto de contaminación. Y así llegamos a la ciudad costera siguiente y a la siguiente y se repite la misma situación. Si en algún caso el vuelco supera la capacidad de depuración y el oxígeno disminuye por debajo de valores críticos, comienza la mortandad masiva de peces y todas las especies superiores de la cadena trófica. Y pueden comenzar los mecanismos anaeróbicos, con la consiguiente generación de olores, que habitualmente identificamos con el nombre de olor a podrido. Un ejemplo extremo sería el riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Con la autodepuración le pusimos la cuarta pata a la mesa. Y creo que ahora estamos en condiciones de contestarnos las preguntas de ¿por qué hay un problema con el agua? Diciendo que la cantidad de agua que hay en el planeta es limitada. Mientras que estamos protagonizando todos un aumento descontrolado del consumo, devolviéndole al ambiente una gran contaminación por no tratar ni controlar todos nuestros vertidos, que comprometen la limitada capacidad natural de cada ecosistema de depurar los vuelcos. Todo esto explica técnicamente por qué tenemos problemas con el agua. Y pensar en la solución sería tratar que la mesa no tambalee y que tenga sus cuatro patas en equilibrio. Ahora bien, lo que sigue es ver qué hacemos. Pero no pensemos siempre que es otro el que tiene que resolver el problema. Preguntémonos, ¿qué puedo hacer yo? Es muy importante que todos tomemos verdadera conciencia acerca de la importancia de la participación de cada uno de nosotros para lograr verdaderos resultados. En lo individual, es tan difícil como tomar la decisión de estar atentos a la hora de consumir agua, para identificar la forma de satisfacer la misma necesidad con cada vez menos agua. Sobre todo en las 3 o 4 cosas en las que gastamos más del 80% del agua que consumimos diariamente, cada uno de nosotros y en familia. Y en cosas simples y cotidianas, tomándonos un segundo más para revisar nuestras costumbres. Quizás solo evitando el derroche y las pérdidas innecesarias. Por ejemplo, no abriendo las canillas a topes, sino solo lo necesario, y manteniéndolas cerradas mientras no se usa. Claro que podemos implementar dispositivos de reducción de los que existen muchos en el mercado, con los que, con suerte y dinero, podemos llegar a reducir hasta el 40% del consumo, lo cual es ciertamente mucho y muy bueno. Pero asumiendo una actitud seria, de consumo racional, responsable y solidario, vamos a ahorrar mucha más agua. Incorporándolo además como un cambio cultural. Solo así estaremos tomando acciones positivas para empezar a resolverle el problema a nuestros hijos. Esto depende verdaderamente de cada uno de nosotros. Y es algo concreto que sí podemos hacer, si nos lo proponemos, todos, juntos.